Daniel 8:14 es un versículo clave para el mensaje adventista. El mensaje adventista original, pionero. Si en verdad queremos proclamar el mensaje de los tres ángeles, precisamente el mensaje de los tres ángeles está relacionado íntimamente con Daniel 8:14. Y si no sabemos explicar Daniel 8:14, no podemos ser adventistas. Así de sencillo. Así podamos decir, como ya yo se lo he repetido en otras ocasiones, que creemos en los pioneros, que estamos predicando lo mismo que los pioneros y todas estas cosas, pero al decir eso y no saber dar una explicación contundente de Daniel 8:14, no podemos decir que estamos enseñando lo mismo que los pioneros, porque resulta que ellos comenzaron fue por ese punto. O sea, Miller arrancó su predicación fue con los 2300 días. El punto que lo llevó a él a estudiar profundamente la escritura y a darse cuenta y a hacer cálculos y a proclamar un mensaje fue ese, toparse con Daniel 8:14. De ahí la importancia que tiene que nosotros comprendamos bien lo que significa cada parte de ese versículo. Ya yo les hablé de la cronología. Muchos todavía a estas alturas no se saben la cronología de Daniel 8:14. Están atascados ahí en la cronología. Y la parte del santuario también hablamos. Y ahora queda lo que es la purificación del santuario. Y bueno, antes de entrar precisamente en ese punto, vamos a hacer un repaso de lo que es la cronología de los 2300 días. Saben que me he dado cuenta cada vez más lo importante que es Daniel 8:14. Estaba leyendo las entrevistas de Desmond Ford y estaba leyendo otros libros que hablan sobre él y todo el desastre que hizo en la iglesia adventista, y me doy cuenta que Desmond Ford sistemáticamente atacó ese versículo por todas las esquinas. Todos los ataques que pudo lanzarle a Daniel 8:14 se los lanzó con el fin de anular ese versículo, con el fin de dejar a la iglesia adventista sin mensaje adventista, pues, sino que volverla a una iglesia evangélica, así de sencillo. Y lo más triste fue, leyendo e investigando, que me di cuenta que un libro que publicaron que se llama Question on Doctrine, preguntas sobre doctrina, que hoy en día, en aquel entonces cuando lo publicaron en la década del 50, hubo mucho revuelo y hasta tuvieron que parar la circulación del libro y lo recogieron y lo descontinuaron. Pero ya hoy en día lo andan vendiendo como clásico del adventismo en las librerías adventistas. Y ese libro de preguntas sobre doctrina aniquila por completo todo lo que es la doctrina adventista, en el sentido de que la tira por el piso. ¿Por qué? Porque ahí hablan de que Jesús no tuvo tendencia al pecado, que no tomó una naturaleza como la nuestra, que la expiación fue completada en la cruz, y varios elementos que están relacionados precisamente con lo que es la justificación por la fe y la obra sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Y hoy en día ya la iglesia adventista vende ese libro y le pone clásico del adventismo. Por ahí yo tengo un libro que está en esa serie, que después les voy a mostrar para que se den cuenta, y dice clásico del adventismo. Y meten un libro de Haskell que habla del santuario, combinado con ese de Question on Doctrine que habla de pura herejía en contra del santuario. Haskell por un lado hablando la verdad y el otro libro diciendo herejía, y a los dos lo meten en la misma serie y dice clásico del adventismo. Entonces Desmond Ford atacó sistemáticamente Daniel 8:14. Ya yo les hablé en el retiro pasado de quién era Desmond Ford, ¿sí se acuerdan? ¿Quién era Desmond Ford? Un pastor adventista que duró bastante tiempo y que aún estaba vivo. Ajá, sí, todavía está vivo, haciendo desastre. ¿Que apostató? Apostató, pero que la teología de él se permeó el liderazgo de la iglesia adventista. Él duró muchos años enseñando en colegios adventistas, y ya cuando se vinieron a dar cuenta de que el hombre estaba en apostasía, que negaba el santuario, que negaba la justificación por la fe, el juicio investigador y todo ese montón de cosas, y no aceptaba a la hermana White como debiera aceptarlo un adventista, como los pioneros lo enseñaban, ya fue demasiado tarde. O sea, ya el hombre había sembrado su cizaña dentro de la iglesia, y cuando él se retiró,
ya los alumnos de él estaban diseminados por los puestos de liderazgo en la iglesia y los que no llegaron a ocupar puestos de liderazgo. Y por eso es que de Montfort en la entrevista él dice que cuál es el problema al fin y al cabo con lo que él enseñaba, pues que la iglesia adventista hoy en día ya ha aceptado muchos de los puntos de vista que él en ese tiempo planteó y que lo rechazaron, pero que ya eso han logrado permear la iglesia adventista. Entonces que ya no existe mucha diferencia entre lo que está enseñando la iglesia adventista y lo que cree de Montfort. Y de hecho él dice que cree en el sábado y todas esas cosas, pero él tergiversa todo lo que es Daniel 8:14. De hecho, hizo un libro especialmente para atacar Daniel 8:14. Un libro dedicado a Daniel 8:14. Para decir que no existe ningún juicio investigador previo al avenimiento. Para hablar de que Jesús pasó directo para el lugar santísimo. Dice que el juicio se va a ejecutar en un momento antes de que Jesús salga del santuario. Así, ¿se acuerdan que yo se lo mostré en la cita? Y así, varias cosas. Niega que Daniel 8:14 hable de una purificación del santuario. Bueno, y después les voy a mostrar varias de las cosas que él dice, porque eso no crean ustedes que se quedó con la pequeña parte que le di la otra vez. Y junto con él, habían otros evangélicos que eran Walter Martin y el doctor Barnhouse, que ellos hicieron libros, uno hablando sobre las sectas religiosas y otro hablando también precisamente de lo que es el mensaje. Hizo una revista que se llama Eternity, o sea, sacaba artículos en la revista Eternity y él hablaba precisamente de la situación con la iglesia adventista y lo que estaban enseñando, lo que se publicó en el libro Question on Doctrine y lo que los mismos líderes decían. Y el mismo evangélico decía que evidentemente se observa que la posición adventista ha cambiado. El evangélico, porque él agarró y comparó la posición que tenía la iglesia adventista antes y lo que le estaban diciendo ahora por medio del libro de Question on Doctrine. Y después le voy a mostrar la cita. Y sale claramente el mensaje cambiado. Y los mismos evangélicos que estaban haciendo la entrevista con los adventistas se daban más cuenta todavía que muchos de los líderes en la iglesia que ni siquiera alzaron su voz contra la apostasía que se le venía encima. Entonces, es muy importante, hermanos, que aprendamos correctamente a explicar Daniel 8:14. Hasta que no salgan de ahí, no son adventistas. No pueden decirle a la gente que son adventistas, porque un adventista sabe explicar Daniel 8:14, la cronología, qué es el santuario y qué significa la purificación del santuario. Y por eso vamos a hablar de la tercera parte. Pero inicialmente vamos a hacer un repaso de lo que es la cronología. Y vamos a ver algunos aspectos que ya hemos nosotros tocado. Se supone que ya ustedes deben estar un poquito más claros en la cronología. En cuanto a las 2300 tardes y mañana. Bien. Para los que tengan la Biblia de estudio, pueden irse a Daniel 9. Ahí sale un gráfico de la cronología. Daniel 9. Daniel 9. Ahí sale un gráfico de toda la cronología de las 2300 tardes y mañana y los 1260 años. Y después en Daniel capítulo 12 sale la cronología de las 2300 tardes y mañana, de los 1335 años, los 1260 y los 1290. Ahí está todo el gráfico ya establecido. Ahora, tomando en consideración el punto de partida de los 2300 tardes y mañana, vamos a hacer un repaso. Espero que me ayuden y me respondan cuando les pregunte. Bien. ¿Cómo saben ustedes que la profecía de los 2300 tardes y mañana inicia en el año 457 a.C.? Por el decreto de Artajerjes. El decreto de Artajerjes. Que está plasmado en el canon de Ptolomeo para dar una veracidad de esa fecha. Plasmado en el canon de Ptolomeo. O sea, se observa allí una referencia. Ajá. Pero el ángel dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora, los 2300 días aparecen en Daniel 8:14. ¿Hasta cuándo? En el 8:13 hay una pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación asoladora
pisoteando el ejército y toda esta cosa. Entonces después dice, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Primero tenemos que ver cómo existe una conexión entre Daniel 8 y Daniel 9. ¿Por qué yo voy a decir que el año 457 es el punto de partida? ¿Basado en qué? Cuando el ángel Gabriel se le presenta a Daniel de nuevo, le dice que le va a hacer entender la visión. Y en Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía. Y en el 25 dice la salida de la orden también. Exacto. Ahora, lo único que hay de conexión entre Daniel 8 y 9 es que le dice que vengo a hacerte entender la visión. ¿Qué otro factor hay de conexión entre Daniel 8 y 9? El tiempo. Ajá. ¿Cómo sabe usted que en Daniel 8 no dieron el punto de partida de los 2300 días? Bueno, cuando le estaba explicando, él cayó o sea, no le terminó de explicar la... Ajá, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Cómo usted prueba con la Biblia de que no está el punto de partida en Daniel 8? Acuérdense. Porque dice que esta pero dígame el versículo. ¿Cómo prueban ustedes que el punto de partida de los 2300 días no está en Daniel 8? Yo le digo. Ya tenemos que le dice te voy a hacer entender la visión y tal factor tiempo. Pero ¿cómo prueban ustedes que los 2300 días no arrancan en Daniel 8 y que eso quedó pendiente? Porque es hasta el fin de los días, le dice. Y la visión de la tarde y de la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión porque es hasta muchos días. Ese es Daniel 8:26. 26. En Daniel 8:26 dice que guarda la visión porque es hasta muchos días. Pero además de esa prueba hay otra. ¿Qué es lo que le pasa a Daniel? Dice que él estaba enfermo y convaleciente. ¿Y qué es lo que le pasaba a Daniel? ¿A causa de qué dice él? ¿Por qué? ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué pasaba con la visión? No la entendía. Así es sencillo. Entonces, Daniel no le dieron el punto de partida de los 2300 días en el capítulo 8. Ahora, ¿qué otra evidencia hay contundente de que el capítulo 9 está relacionado con el capítulo 8? Todavía le falta una, Sandra. Desde 23. Sandra. Daniel hace referencia a la visión que había tenido anterior. Sí, esa ya la mencionaron. De que he venido a hacerte entender la visión. Pero te falta un elemento que se le está olvidando. La salida. Desde el 24. El mismo ángel Gabriel. Ajá. Ese es otro punto. Ya están tomando en consideración, ya van 3 puntos que estamos mencionando. 4 puntos. Ahora, falta un punto que se les está escapando, que es uno de los más claves allí. ¿Cómo saben ustedes que el Daniel 8 y Daniel 9 están conectados? Además de lo que ustedes han mencionado, hay un punto clave. La determinado. Exacto. El versículo 24. ¿Qué dice? El 24. 70 semanas están determinadas. Ajá. ¿Y qué significa la palabra determinada? Cortadas, sacadas. Exacto. Al decir cortada, ¿cortada de a dónde? Exacto. Entonces, ahí al decirme esa palabra el ángel, 70 semanas están cortadas. ¿De dónde la vas a cortar? Ya el ángel te viene diciendo, he venido a hacerte entender la visión. He venido a darte sabiduría. Daniel no entendió la visión completamente. El ángel le explicó todos los símbolos de Daniel 8 y dejó pendiente un solo elemento, el tiempo. Cuando llega a Daniel 9, lo primero que comienza a explicarle qué cosa es 70. el tiempo. Y he venido a hacerte entender, es el mismo ángel del capítulo 8, el mismo ángel del capítulo 9. Y le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuándo arrancaban las 70 semanas? Por la orden Que de tiene salida de la orden. Por la salida de la orden. La salida de la orden, ¿para qué?
para restaurar y edificar Jerusalén. Ajá, ¿qué significa restaurar y edificar Jerusalén, Migdalia? Ay, pues, me gusta. Aquí ya tienen 3 años repasando este folleto. Restaurar es enmendar otra vez, levantar. Ajá, pero restaurar, hablando de Jerusalén. 70 semanas están determinadas y después dice, ¿sabe? Pues ya entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Restaurar y levantar nuevamente, pues si van a edificar tenían que levantar. Sí, pero no me está explicando, todavía no está siendo muy claro. Ajá, Elías. Levantarlo. Dejarla igualita. Ajá, dejarlo igualito. ¿Qué significa dejarlo igualito? Volverlo a edificar. Restaurar y edificar lo mismo. No, ¿Por qué? Restaurar jueces, leyes, restaurar todo el sacrificio, ofrenda, todo lo que tiene que ver es con... volver al estado que Exacto. tenían ellos anteriormente. Ahí, a eso es lo que se refiere restaurar. Así como estaba Israel al principio, un Edificar los sistema de muros gobierno, del templo. un sistema de gobierno y un sistema de culto. Totalmente en funcionamiento. Eso es la parte de restauración. Y la edificación, ¿con qué estaba relacionado? Con el templo y el muro. Con el Construcción, muro. con la construcción. Exacto. Y la casa. Exacto, entonces edificar y restaurar Jerusalén. Jerusalén, vean que dice Jerusalén, no dice simplemente el templo de Jerusalén. Ahora, ¿cuándo sale la primera orden que da como punto de partida que se dé una obra en Jerusalén? ¿En qué año? ¿Y quién lo da? En el 536, Ciro. Ah, ¿Ciro cuál? Sí, Ciro de Persia. Ajá, Ciro el Grande. El grande. Exacto. Entonces Ciro da un decreto en el año 536. Ahora, Ciro cuando hace decreto, él habla de que hay que restaurar los muros, de que hay que restaurar jueces. El templo nada más. Exacto. ¿Y qué es lo que él dice respecto al templo? Que le den todas las cosas que necesitaran para el El holocausto. decreto que él emite se hace público, se da a viva voz y por escrito, se pega como información. Ajá. Esa es la forma como se da. Y él Y provee- solamente es para el templo. Provee para más el nada. templo nada más. Y bueno, ahora el segundo decreto que se emite en favor de la restauración o reedificación de Jerusalén, por así decirlo, o que va en ese proceso. Darío Jízapa en el 519. Ajá. 17 años después. Proveedor para el Exacto. templo, era dedicado era emitido para los gobernadores, con decreto de muerte. Ajá, entonces pena de muerte para el que quisiera ir en contra de ese decreto. Esa es la diferencia que existe con el decreto de Ciro. Y dése cuenta que él reafirma el decreto de Ciro, pero también queda limitado al templo. Sí. Simplemente. Ahora, el tercer decreto, ¿quién lo emite? Artajerjes Longímano, Artajerjes Longímano, ¿en qué año? 457 en el 7º año de su reinado. Exacto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comprobar que el 7º año de Artajerjes es el año 457? ¿Cómo podemos probar eso? Canon de Ptolomeo. Ajá. Ah, con el canon de Ptolomeo. Según el canon de Ptolomeo, ¿en qué año Artajerjes asciende al trono? ¿Cuál es el año ascensional de Artajerjes? 464 por 465. Ah, pero lo dijiste al revés. ¿Ah? Lo dijiste al revés. Bueno, exacto. 465, 464. El 465 lo pone Ptolomeo de que el 17 de diciembre del 465 pone el punto de partida del gobierno de Artajerjes. Pero sabemos que ese primer año de gobierno está más del lado del año 464 que del lado 465. Así que en un punto entre el 465, 17 de diciembre del 465 y 17 de diciembre del 464, en un punto de tiempo allí, se sentó Artajerjes en el trono. Y calculándolo desde allí, nosotros podemos obtener el 7º año de su gobierno. Tomando en cuenta que eso habla de un año ascensional. Es su año ascensional al trono. Y ya después podemos ser más fijos. Ahora, Se puede comprobar resulta también que con- cuando Artajerjes da el decreto, según lo que dice el ángel, arranca exactamente cuando Artajerjes emite el decreto,
No. en ese momento. No. Daniel 7 al 9 dice que el decreto se emitió en Babilonia en el primer mes. Daniel 7. En Esdras 7. Esdras 7, 7 al 9. Dice que fue emitido en Abid Nisan, en primavera. Ajá. Entonces ellos se tardaron en ir a Jerusalén 5 meses. Cuando llegó, como el decreto que tenía Esdras, él fue y pasó como casi 2 meses recolectando toda la provisión para la restauración y edificación de Jerusalén. ¿Cómo Y entonces- probamos nosotros que el decreto no arranca precisamente cuando Artajerjes lo emite, sino cuando Esdras llega allá? Por el comienzo de la edificación de los muros. Ajá, pero todavía falta. Porque no cuadraría con la fecha de la cronología exacta de los 1844. Ajá, pero ese es un punto. Pero hay otro elemento importante. ¿Por qué no arranca el decreto en el momento en que Artajerjes lo emite? Porque no se hace efectivo hasta que no comienzan a la construcción del muro. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué sabes tú que eso es así? Porque el ángel dice que hasta la restauración y edificación completa. Sí, pero te está Que faltando hicieran un todo pedazo. lo que Ah, ya. fuese necesario para la obra. Le falta un pedazo ahí. ¿Por qué saben ustedes que arranca cuando él llega ya a Jerusalén? Ya. Yo se lo he explicado Sí. varias veces. No es- Esdras. ¿Por qué? El hermano está cerca. Esdras sí. Lo que él está diciendo está cerca, pero a él le falta un pedazo allí para completar la idea. La edificación y la restauración de No. Jerusalén. Eso lo dijo el hermano, pero hay un elemento que usted no me está mencionando. Ya. Esdras. ¿Cómo saben ustedes que arranca precisamente cuando Esdras llega allá? La reconstrucción, cuando inicia la reconstrucción de los muros. Ajá, pero ¿qué implica eso? Cuando él empieza a dar la orden, Porque dice, y se pusieron los sacerdotes en su... Era otoño. No tiene nada que ver con ese Ya, punto que ya. está leyendo ahí, hermano. Ya va. Clave. Sabemos que la profecía arranca cuando Esdras llega a Jerusalén por 2 cosas. Número 1, el decreto que Artajerjes emite, él ni siquiera se lo manda a ningún gobernador, ni siquiera se lo manda a publicar por todo el reino. Directamente. Él se lo da a Esdras en su Personalizado. mano. Personal. Y Esdras es el que está apoderado por el rey para ejecutar ese decreto. Dese cuenta que Esdras 7 dice, y tú sacerdote Esdras. Y dice al rey Artajerjes, a Esdras sacerdote. Vean que el decreto está personalizado. Se lo está dando a Esdras. Y como es a Esdras que se lo está entregando, Esdras tiene que lanzarse el viaje y llegar allá y él le explicar que el rey le está dando ese decreto y que hay que ejecutar todo eso. Y vean que el rey le da varias indicaciones y que pusiera la ley de Dios como ley que rigiera allí en Jerusalén y que al que no conociera la ley de Dios se la enseñarás. Ahora hay otro elemento que también está vinculado, que hay un periodo profético que marca lo que es la duración de la edificación de la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25. Exacto. Eso es lo que les está faltando. Sí, está bien, restaurar y edificar Jerusalén. Ah, pero ¿cómo pruebas tú que comienza allí? Él está llegando. El ángel te está dando una profecía para la edificación del muro y de la plaza. Ahora, si tú comienzas a calcular que esa edificación comenzó desde que Esdras le dieron el decreto, no te va a cuadrar que termina la edificación en el año 408. Terminaría más temprano. Exacto, y no terminó así. Terminó fue después. Restauración y edificación de Jerusalén. Entonces la plaza y el muro en tiempos angustiosos se reedifica y se establece Jerusalén y es restaurada con el último acto de reforma de Nehemías. Ahora, tenemos nosotros ya que el punto de partida es allí. Ahora, en la época en que Esdras llega allá, él llega en qué mes a Jerusalén. En el mes ¿Y qué mes es ese? En el quinto mes. Mes quinto. Ahora, arranca la profecía precisamente en el mes quinto. No, No, a los 2 meses. Arranca precisamente en el otoño. en otoño. En el otoño. Está limpio. Ahora, desde el mes quinto hasta el mes séptimo transcurrieron ese tiempo precisamente que él hizo preparativo, él estuvo hablando con los gobernadores para que le dieran las Recolectando provisiones provisiones. y precisamente después hacen unos sacrificios
Y allí en adelante es que nosotros vemos que es lo que es la edificación de la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recuérdense que ya Esdras llevaba esa obra adelantada. Ya Esdras llevaba como aproximadamente 20 años de edificación. Ya el templo estaba... Y ya el templo estaba listo, pero todavía faltaba terminar el muro. ¿Pero qué pasó? Le tumbaron el muro, le metieron fuego a las puertas, se lo derribaron, y así es como le llegan las noticias a Nehemías cuando está allá. Dese cuenta, bueno, no 20 años, llevan 13 años de construcción. 13 años. Porque cuando el rey Artajerjes emite el decreto era el año 7º de su gobierno. Y Esdras va y comienza esa edificación en el año 7º de Artajerjes. Cuando las noticias le llegan a Nehemías era el año ¿qué? 20 del gobierno de Artajerjes. Y ya ahí le dicen cómo estaba el muro y las puertas, quemado, derrumbado, precisamente porque Esdras no necesitaba ayuda, y por eso va a Nehemías, le pide a Artajerjes, ora a Dios delante del rey, le pide a Artajerjes que le dé ese permiso, y él va y ayuda al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, a la reconstrucción del muro y de la plaza. Ahí es donde nosotros vemos lo que es la parte de la historia. Ajá, entonces nosotros tenemos, además de esta porción de tiempo, el punto de partida, tomando en cuenta lo del canon de Ptolomeo, que el año 7º del reino de Artajerjes, también nosotros tenemos otro elemento que nos ayuda a determinar el punto de partida o la fecha en la que el rey Artajerjes estuvo gobernando, y así podemos calcular su 7º año. ¿Cuál es ese otro elemento que nos puede ayudar en eso? Ya se mencionó el canon de Ptolomeo. Ajá, pero falta otro. El cambice, la luna llena, Los papiros de Elefantina. y la... Los papiros de Elefantina, no, lo de Cambises y el eclipse y todo está metido con el canon de Ptolomeo. Pero los papiros de Elefantina, que ustedes lo tienen en su folleto de escuela sabática, ahí aparece mencionado precisamente un papiro que es en el año 465, pero que dice que todavía era el año 21 de Jerjes. En el año 21 de Jerjes se sentó el rey Artajerjes en el trono. O sea, a partir del año 465 al 464 era su primer año de gobierno. Y ahí en un punto de eso se sentó el rey Artajerjes. Y recuerde que tenemos un papiro del año 6 también, un papiro del año 8º, 9º. Hay como tres. Y ahí, cuatro. ahí están los puntos de referencia que le pueden ayudar a determinar el año 7º del reinado del rey Artajerjes. Ahora, un texto bíblico que me pruebe que con el decreto de Artajerjes arrancaba la profecía. Es un texto clave. Mire, si hay un texto que ustedes se tienen que aprender contundentemente es ese. Donde habla de completar los 3 decretos. Ajá, pero ¿dónde está eso? Esdras 6:12, 6:14, algo así. Ajá, búsquenlo y para ver si es ese que ustedes están diciendo. Y los ancianos de los... Bueno, sí. No es, ese no es. Esdras Ajá. 14. Esdras. Búsquenlo. No. Miren, tienen que estar más al día. Ese es un versículo clave. Ese es un versículo clave. Y yo le he hecho referencia. Ajá, ¿Esdras qué? 6:14. Ajá, léalo, ¿qué dice? Alguien que lea algo. Pues usted se sube el volumen. Aquí dice. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento de Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Era ese. Ahí está. 6:14. Esdras 6:14, señores. Ahí está ese versículo, es sumamente clave. Ahí me está diciendo que se necesitó el decreto de Ciro, el de Darío y el de Artajerjes. Y que todos esos 3 reyes, eso dice que se acabó, edificaron pues y acabaron primero, conforme al mandamiento del Dios de Israel.
el mandamiento del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Ahí está, Artajerjes, rey de Persia. O sea, ahí nosotros tenemos este versículo clave en la Biblia que nos enseña que era necesario que uno emitiera el decreto, el otro lo reafirmara y el otro lo ampliara. Y con la ampliación del decreto del rey Artajerjes podemos nosotros ver que arranca la profecía y se hace lo que es la edificación de la plaza, el muro, el templo